Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 en Ecomedio, hacemos Punto de Referencia. Agua sobre el conurbano bonaerense. Amenazas de lluvia sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Temporal Zelda, ese es el nombre que tiene la forma copiosa de caer agua, vientos cruzados que tuvo hoy el conurbano esta tarde, alrededor de las 7, luego de cruzar el centro de la provincia de Buenos Aires, irse hacia el Río de la Plata y pinta que vuelve. 25 grados 8 la temperatura en estos momentos, la humedad altísima, 81%, la presión 1002 hectopascales, para lo que resta de la jornada, tormentas fuertes. Ese es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana miércoles también, durante toda la jornada, la madrugada, la mañana, la tarde, la noche, tormentas fuertes. Esto es con un nivel de entre el 70 y el 100% de probabilidades por zonas, es decir, que abarca la posibilidad que abarque a todo el área metropolitana de Buenos Aires. El jueves, la mínima baja, porque el miércoles la mínima 17, pero el jueves es 13 grados, la máxima 19, y bueno, por lo menos el pronóstico para el jueves ya no indica agua, parcialmente nublado para la mayor parte de la jornada. El viernes ya el pronóstico es de jornada de sol pleno, despejado, cosa que se repite el sábado y el domingo, con cielo parcialmente nublado a algo nublado, pero en lo que resta de la jornada, cuando todavía la temperatura de 25 grados 8 décimas, es tormentas fuertes para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Hay una tormenta Zelda que va y viene y que ocasionó importantes destrozos, afectó cultivos en el centro de la provincia de Buenos Aires, y que todavía no hay una evaluación de daños, pero que fue muy fuerte e importante, y continúa esto para toda la jornada de mañana. Ayer, si bien los periodistas lo estamos señalando hoy, se cumplieron 100 días del gobierno de Javier Milei. Y uno puede ver de la forma que sea esto. Lo concreto es que Libertario buscó marcar una agenda fuerte, con un eje discursivo violento, como por lo menos como un elemento distintivo, todo aquel que se pueda llegar a cruzar en su camino, y bueno, puede ser objeto de su furia o de quien lo rodee, y bueno, y esto es una descripción objetiva de estilos de manejo, y bueno, habrá que ver cuánto tiempo le sigue dando resultado. Por lo menos al día de hoy parece ser efectivo, con todos los reparos que esto puede tener, y fundamentalmente para los reparos que puede tener para la personalidad de cada uno, por sobre todas las cosas. Estos 100 días están marcados por decisiones muy importantes, que en términos de cualquier otro gobierno podrían ser altamente
altamente complicados, digo, porque al fin y al cabo la ley ómnibus o lo que el gobierno, el proyecto de ley envió el gobierno de Javier Milei al Congreso, la ley bases fue rechazada, o por lo menos no avanzó en la Cámara de Diputados, fundamentalmente no avanzó porque luego de que fuera aprobada en general no hubo acuerdo, y después desinteligencias en el mismo gobierno y la cero decisión de negociar con los bloques dialoguistas, porque fueron los mismos que votaron, en general produjo el primer traspiés en materia legislativa. Luego en el Senado, en lo que respecta al DNU, que sigue vigente más allá de que el Senado de manera mayoritaria, pero francamente mayoritaria, votara de manera por la negativa, por la vigencia del DNU, que ahora, en base a lo que estipula la ley marco, para que caiga necesita del rechazo de las dos cámaras, falta su tratamiento en diputados, y tal vez vaya uno a entender de qué forma, por los cambios fundamentalmente en el uno, si esta última etapa en la que empieza a aparecer o parece aparecer un Javier Milei más dialoguista, o que intenta mostrar una decisión de diálogo, que se vuelve o que se abraza con la vicepresidenta Villarruel para mostrar que no está enemistado y que todo fue una interpretación periodística, el comunicado de prensa que sacaron el miércoles pasado, cuando se dieron cuenta en la Casa Rosada que se venía la votación, se venía la sesión en el Senado y que no lo podían llegar a evitar, que finalmente dio por el rechazo al DNU 70-23, que ahora todavía tiene vida por los artilugios que tiene esto, pero bueno, que ahora implica toda una renegociación o un espacio de negociación para mantenerlo con vida bajo el esquema de poder seguir negociando la ley bases, o una disminuida ley bases, donde todo parece también igual girar en torno a lugares donde habría que ver cómo el gobierno termina aceptando negociar, porque los gobernadores, fundamentalmente los patagónicos, que explicaron 18 votos del Senado el día de los 42 que votaron en contra, no quieren convalidar el proyecto que envió, o por lo menos el borrador que el gobierno nacional les envió para modificar o para volver a reponer el impuesto a las ganancias, porque los sueldos patagónicos serían entre los más afectados, se encontrarían entre los más afectados, y eso implica una gran negociación y no quieren correr con ese costo. Y lo que se dieron cuenta al fin y al cabo es que apretados ya están los gobernadores, y que sucumbir bajo la presión de Javier Milei los va a poner de una manera mucho más incómoda. Entonces ahora la lectura, después de que cada uno fue midiendo fuerzas, es fundamentalmente ver que más allá de la potencia discursiva que tiene Javier Milei, es un gobierno permeable, en el sentido de que las piñas también le entran, y las piñas le entran de manera legislativa, porque no tiene los números suficientes. Y además, más allá de la alianza que tienen con el PRO, medianamente consolidada y que va a cobrar cada vez un poquito más de forma a partir de la reasunción de Mauricio Macri como presidente del PRO, es que sin la negociación con los gobernadores, sin los votos de los
diputados dialoguistas, de las fuerzas dialoguistas, no alcanzan para dar viabilidad a sus proyectos, y eso sí o sí lo que va a requerir es de un espacio de negociación. Acá el tema por ver es si están dispuestos a negociar, y esta es la duda que es el eje central de estos 100 días. ¿Está dispuesto el gobierno a negociar o es nuevamente un espacio de puesta en escena llevada a tratar de ganar días, de rearmar una estrategia, de ver cómo se da esa estrategia? Porque cada vez que se puso en marcha una iniciativa de corte legislativo, la puesta en escena es movilizadora, porque está Franco, porque hay espacios de diálogos, hay reuniones, parece encaminarse la cosa y finalmente alguien la hace estallar. Y en general ese alguien es el mismísimo presidente Javier Milei. Habrá que ver cómo evoluciona esto, cómo se va definiendo esto, con la atención puesta con algo que es fundamental, el tema de la inflación. Lo que sigue existiendo acá es la licuadora, y la inflación lo que tratan es de no aportar malas noticias de las que puede haber. De ahí viene la decisión de postergar nuevamente la puesta en marcha de los incrementos en las tarifas de gas, ¿sí? Y también lo que tendría que ser a partir de abril el transporte, el nuevo esquema tarifario en el transporte de pasajeros en el área metropolitana esencialmente, porque son números que van a impactan de lleno en la inflación, y lo que van a buscar, o lo que buscan el gobierno, es poder, en términos de novedad, de hecho, de resultado, que el número de la inflación de el mes en curso y los meses siguientes no impacten con tanta fuerza y no vuelvan a meter presión sobre la alta inflación que existe, y poder lograr el mes que viene, el mes que tenemos en curso, poder lograr una inflación alta, pero que sea de un dígito. Y para eso se vuelve importante, y les queda claro al Ministerio de Economía, cuando hacen los números, les queda claro que meter presión por el lado de las tarifas impacta de lleno en todo esto, y buscan poder mantener la tendencia a la baja de los números, del número de inflación. ¿Cómo continúa la historia de Villarroel y de Milei? Está abierta. El vaso medio lleno marca que hay diálogo entre los dos. El vaso medio vacío es que también puede permitir leer que las fotos que distribuyeron muestran de una puesta en escena. Pero la política es eso. Lo que habrá que ver cómo avanza, y esto es el dato a tener en cuenta, o por lo menos para ver cómo evoluciona, es si hay diálogo o no hay diálogo. Si realmente el gobierno, como dijo durante un reportaje este fin de semana el diputado Eduardo Amadeo, que Javier Milei aprendió en estos primeros 3 meses de sus errores, y que ahora ya tiene una predisposición distinta al manejo del gobierno, y que con eso le permitió entender que tiene que dialogar. Bueno, vamos a ver cómo continúa, porque los mensajes son contradictorios. Por un lado se ve por lo menos una apuesta por un espacio de diálogo, la búsqueda de diálogo, pero también a la par aparecen estos mensajes que siempre desde el minuto uno del gobierno fueron los predominantes, los más intensos, que es que como sea se va a avanzar, y que para poder negociar primero
los gobernadores tienen que mostrar un acto de buena fe y votar la ley base acotada que pide el gobierno nacional con la delegación de facultades, etcétera, etcétera. Suena difícil creer que sin una negociación intensa, fuerte, termine pasando esto. Pero bueno, la negociación, la política es el arte, es el arte de lo posible, y hay que ver fundamentalmente cómo se termina definiendo esto. 15 minutos. Estamos en Ecomedio, nuestro operador, como siempre, Gerardo Subirana, Ebenelli en la producción general del programa, y estos son los amigos que nos permiten cada martes estar con ustedes. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Somos una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Veinte, 18 minutos, mientras sobre el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires llueve y el mal tiempo se impone. Estamos en contacto con un amigo de la casa, con Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches. Farach te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. 100 días de Javier Milei. ¿Qué lectura desde el plano económico tenés, Fabián? Mirá, a mí siempre me gusta usar la metáfora de qué pasa si traes un marciano que sea economista y que esté desprovisto de prejuicios y mire los datos de los primeros 100 días de gobierno. Lo que el tipo tendría que decir es que hubo una aceleración muy fuerte de la inflación, como no hubo en los últimos 20 años, hubo una caída vertical del nivel de actividad, que todavía se está midiendo, todavía no terminó, digamos, y una caída fenomenal de los ingresos y un aumento muy importante de la pobreza, que todavía no está medido, pero que hay indicios, digamos, de que eso es así. Todo este panorama de 100 días, la interpretación
digamos, tiene dos posibles canales. Uno es el canal del gobierno. El gobierno interpreta estos 100 días de derrumbe, digamos, y de fogonazo inflacionario como una especie de ajuste necesario para sentar las bases del progreso, y el resto del mundo que entiende esto, y yo comparto esa opinión, de que esto es simplemente, digamos, voltear el nivel de actividad y generar un daño innecesario que no va a sentar las bases de nada, a menos que algún gobierno, alguna mano visible del gobierno, haga algo completamente opuesto a lo que se vino haciendo hasta ahora. Eso me parece a mí. Si querés, da para hablar más, por supuesto, pero digamos, los datos son eso, digamos, ¿no? Estamos en una situación, lo ha reconocido el propio Milei, de semicatástrofe, digamos. Acá la cuestión es el sentido que se le va a dar a esta situación, ¿no? Ahora, cuando la descripción que vos hacés de catástrofe deliberada, en todo caso, en términos a partir de las medidas que se fueron tomando, tiene un fin, apunta a la destrucción por la destrucción misma. ¿Cuál es la lectura final que haces? Digo, porque como seres humanos, como seres políticos, lo que tratamos de ver también es mañana. ¿Qué puede pasar con este plan? Para vos, ¿qué puede pasar con este plan si no aparecen otros elementos, otros componentes? Sí, ahí por eso yo te decía, en la interpretación del gobierno, la destrucción, en particular, por ejemplo, la destrucción del empleo público, la reducción salvaje del gasto público, incluso en inversión pública, en cosas que, por ejemplo, la inversión pública, ni siquiera un súper ortodoxo a nivel internacional discute los atributos positivos que tiene la inversión pública, por ejemplo. Bueno, acá la terminaron, la cerraron. Digamos, el efecto real de esto es, en principio, esto que yo te decía, genera una contracción permanente del nivel de actividad y de empleo, o sea, va a generar desempleo en una escala similar, muy rápida, digamos, porque ya está pasando, digamos, y el tema inflacionario va a pasar a depender, en parte, como ocurrió en el modelo de la convertibilidad, que no bajó la inflación por arte de magia, no fue por cuestiones monetarias y fiscales, sino que transformando al salario en un ancla del sistema de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario, ahora que está muy bajo, bueno, que no se recupere más, y que eso funcione como pasa en otros países latinoamericanos a los cuales me parece que no nos gustaría parecernos. Los salarios quedan muy rezagados, quedamos con niveles de pobreza y fragmentación laboral muy altos, pero la inflación incluso podría bajar en ese contexto si el gobierno no sigue, digamos, motorizando la dinámica con más aumentos de tarifas, digamos, y más devaluaciones, ¿no? Un poco por eso digo lo que pasó en la convertibilidad, o incluso lo que pasó aunque ahí ya es diferente, en la segunda etapa del gobierno de Macri, en el 2017, donde la inflación bajó. Ahora, el tema es que, bueno, en esta situación que estamos hoy, transformar a los salarios en ancla de la economía, que significa que no tengan que subir nominalmente, y de hecho hay intervenciones ya del ministro Caputo apuntadas a que los gremios no logren acercarse mucho en la renegociación salarial a la tasa de inflación, básicamente, deliberadamente. Eso significa que un costo de un insumo súper difundido en la economía, como es el trabajo, va a quedar rezagado respecto de la inflación y va a tirar el sistema de precios para abajo, a costa, como todo el mundo entiende, de dejar los salarios reales donde están en el piso, que están en uno de los niveles más bajos de los últimos 20, 30 años. Ese es un poco el esquema, digamos, lamentablemente. Y esta visión que vos tenés, en la que de repente el componente de daño para la economía puede ser muy muy alto, porque impacta sobre la producción, impacta la actividad, y eso tiene su correlato en el empleo, en el día a día de la Argentina. Digo, se explica que lo pueda hacer solo porque sacó, o fundamentalmente porque sacó el 56% de los votos.
o hay otro elemento que pueda darle ese espacio, digo, porque acá en medio de lo que hay son trabajos que van cayendo, puestos de trabajo, una situación de alta conflictividad. Entonces digo, ¿cómo se puede ver el futuro en medio de semejante conflictividad? ¿Tiene la suficiente espalda como para poder llevarlo adelante? Un préstamo del Fondo Monetario de 15.000 millones puede ser la solución que le dé oxígeno para poder llevar adelante esto. Digo, ¿qué elementos tendrían que jugar como para que pueda llevar adelante su plan Milei o para que no llegue a buen puerto? Mirá, ahí hay un problema, hay cuestiones políticas en la pregunta larga que vos me estás haciendo que yo no te podría responder. Por ejemplo, cuál va a ser la reacción de los sectores más vulnerados por esta política, que son mayoritariamente la mayoría de la sociedad, digamos, muy poca gente se escapa, digamos, de esto. Ahí yo no te sé responder esto. Siempre las situaciones político-sociales son relativamente nuevas. Digamos, Borges decía, lo único que sabemos del futuro es que va a diferir del pasado, no sabemos mucho más después. Pero digamos, del lado económico, esto que vos decís del fondo, primero que nada, está muy en duda que el fondo vaya a prestar 15.000 millones de dólares, en principio, ¿no? Pero no es imposible, para nada. Digamos, esto ya pasó en el pasado, digamos, así que no sería imposible. Yo a lo que voy que un préstamo de 15.000 millones de dólares del fondo, en los hechos objetivos, materiales, lo que va a significar es primero un aumento del endeudamiento externo con el fondo, con el G7. Un endeudamiento externo que hoy Argentina ya no puede pagar. O sea que no vas a poder pagar menos todavía, porque si aumenta tu deuda y tu capacidad de repago no parece aumentar, estás peor, en ese sentido. ¿Qué oxígeno le podría dar a Milei? Bueno, Milei lo que quiere, ya lo dijo deliberadamente, explícitamente, es usar ese dinero para levantar el cepo. Es decir, unificar el mercado cambiario, devaluar, y que la devaluación necesaria para unificar el mercado y liberar el cepo, es decir, liberar todos los flujos que hoy este mismo gobierno tiene cortados con un cepo más importante que el que tenía Massa, bueno, que esa liberación de esos flujos no se lo lleve puesto. Entonces quieren aumentar las reservas con deuda externa para generar ese efecto. Ese efecto en la visión del gobierno sería una cosa casi mágica, porque esto se han cansado de decirlo. Si ellos piensan que liberando el cepo, al otro día la economía empieza a crecer, la confianza empieza a crecer, y la gente empieza a invertir, etcétera, etcétera. El problema es que con esta política, que es la política del fondo, que Milei está, como él mismo lo dijo, acentuando todavía más en términos de las metas que proponía el fondo, esta política genera este resultado, que es estancamiento, caída de la actividad, recesión, genera desempleo. ¿Por qué? Porque ellos creen que retirar al gobierno y al Estado va a liberar, digamos, para usar una metáfora que les gusta mucho, las fuerzas productivas del sector privado. Y el sector privado, cuando el gobierno hace ajuste fiscal, se cae, se hunde. No se puede autosostener. Por eso están los gobiernos. Por eso los gobiernos en las crisis hacen políticas anticíclicas, porque el sector privado no se puede recuperar solo. Las empresas, cuando no venden, no pueden producir más. Tienen que ajustarse a lo que les llega de afuera, las ventas. Las familias, cuando ganan menos o cuando hay menos trabajos, tienen que ajustarse pasivamente, no tienen la posibilidad de dar vuelta al ciclo. El único agente que puede hacer eso es el Estado. Tiene herramientas para hacerlo acá y en cualquier lugar del planeta. ¿Cuál es el problema? Que este gobierno, con la anuencia del fondo, cerró esa canilla. Piensa que esa canilla es dañina y la tiene que cerrar. Entonces te vas a quedar estancado con 15.000 millones o con los 50.000 que le dieron a Macri, que hay que acordarse. A Macri le dieron 4 o 5 veces más que esa cifra y la economía colapsó. O sea, no hay ninguna garantía, te diría más bien lo contrario. La garantía es de que te vas a quedar encorsetado en una política económica que te va a condenar al ajuste inútilmente, porque además ese ajuste no va a traer el beneficio posterior del crecimiento, ni siquiera el beneficio de estabilizar el pago de la deuda externa, que hoy es el problema principal que tiene Argentina, ¿no?
Cuando la vicepresidenta del Fondo Monetario o a través de los voceros dicen o dejan entrever que el gobierno tiene que estar atento, además de buscar consenso político, tiene que estar atento a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿vos crees que es cierto ese pedido del Fondo Monetario Internacional o forma parte de una puesta en escena, Fabián? No, yo creo que eso es una preocupación real, porque los tipos lo que ven, justamente, como saben de ajuste, digamos los muchachos, lo que ven es que ese ajuste no es sostenible, está en riesgo, y lo que quieren es que el ajuste se haga, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el ajuste es demasiado brutal, como está pasando, y es lo que estábamos conversando al comienzo de esta nota, la posibilidad de que haya una rebelión, una contestación social, una oposición política al proceso de ajuste aún más acentuada que ahora, crece muchísimo, digamos, ¿no es cierto? Porque pensemos que el gobierno no solo está haciendo un ajuste que genera desempleo, pobreza, sino que además cerró los mecanismos de protección social que el gobierno tenía justamente para, digamos, de alguna manera, por lo menos, proteger, compensar un poco el desastre que estaba haciendo, digamos. Le sacó la comida a los comedores, redujo los planes sociales, digamos, está ajustando las jubilaciones. Entonces, digo, la preocupación es genuina y es preocupación de muchos sectores del poder económico también, ¿no? En el sentido de que están de acuerdo con el ajuste, quieren que el ajuste se haga, pero ¿cuál es el problema? Que, bueno, y si se van de mambo, el ajuste puede no ser sostenible. Ese es el gran problema, digamos, que están viendo. No es que los tipos lo digan esto para quedar bien con nadie, porque no tienen necesidad de quedar bien con nadie, digamos, la verdad. Son el Fondo Monetario, digamos, no les importa nada esto. Están realmente preocupados con este tema de que el tipo se enloquezca en un sendero de ajuste que, bueno, que no sea sostenible ni política ni económicamente. Dicho de paso, porque el resultado fiscal que están obteniendo tampoco es sostenible desde el punto de vista económico. Porque como lo están señalando todos los analistas, es como si vos en tu casa empezaras a ahorrar no dándole de comer a tus hijos. Empezaras a ahorrar no pagando el alquiler, no pagando la luz. Es un ahorro bárbaro, te van a cortar la luz, el alquiler, ¿entendés? Eso no es difícilmente sostenible, y es un poco lo que pasó con el resultado fiscal de enero y de febrero, ¿no? Entonces, hay una preocupación muy seria con eso, que es, en el fondo, la duda que, insisto, que teníamos al comienzo de esta conversación, respecto de, para adelante, cuánto se banca esto y cómo sigue esto, ¿no? Bien. Fabián, como siempre, te agradecemos la predisposición a hablar con nosotros cada vez que te convocamos y la buena onda. Bueno, gracias a ustedes. Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, acá con nosotros, en Punto de Referencia. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Este verano festivaleas en Catamarca. Todos los miércoles conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de Referencia, con la conducción de Farach Cabral.
oscureció, camina más deprisa. Cielo ceniza, augurio azul. De nuevo nos llamó, qué linda era su risa. ¿Qué estará viendo en esta luz? Nunca guardes flores en un libro de memorias. Nunca des la espalda a un mandarín. Nunca escuches misa en una iglesia sin historia. Nunca andes descalza en un jardín. Otro domingo más, modorra, olor a leña. Ella se sueña otro lugar. Nunca te desnudes frente a espejos que deforman. No mires de lado un serafín. Fin, será este el fin, vivir así como dormir. Ir, ¿a dónde ir? ¿Qué porvenir? Aquí y allí. El barrio sigue mal, un tipo corta el pasto. Las torres flotan más allá. La vieja está de atar, le pasa un mate aguado. El resignado chupa igual. Nunca juntes migas de los pelos de la alfombra. No mires tu sombra en San Fermín. Nunca adoptes gatos de esos
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Somos una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Veinte 43 minutos en medio de la lluvia en el conurbano sur. Escuchar a Pedro Aznar con un nocturno suburbano siempre viene bien. Hablábamos habitualmente en punto de referencia tenemos la suerte de hablar con gente amiga, con gente que siempre está bien predispuesta para poder darnos su opinión, compartir con nosotros sus ideas, sus puntos de vista. Y Santiago Leiras, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, también es otra de esas personas que siempre están abiertas a poder hablar con nosotros y a contarnos cómo ven la realidad que están viendo, qué lectura hacen. Santiago, buenas noches. Farage te saluda. Hola, ¿qué tal, Farage? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Gracias a vos por estar con nosotros, por lo menos en esta noche lluviosa, estos días de lluvia que son el principal elemento en el conurbano, en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, y en medio de estos 100 días de gobierno de Javier Milei, que me gustaría saber la lectura que vos hacés, el balance que hacés de estos primeros 100 días de gobierno. Bueno, en realidad me sacaste una expresión de la boca que era esto de la tempestad de los 100 días, que te iba a decir. Pero sí, vos sabés que justo venía pensando, cuando me puse a mirar, sí, efectivamente estamos hablando de los 100 días de un gobierno que, bueno, parece que estuviera gobernando hace casi un año, digamos, ¿no? Pero si vos me decís así rápidamente cuáles son las tres definiciones, tres definiciones con las cuales pensar estos 100 días, se me ocurren por lo menos dos palabras: vértigo y juego de los espejos, digamos, ¿no? Alguna vez conversé con vos, yo que hace unos meses atrás conversaba con vos, y yo apelaba a tu conocida afición futbolera y te decía que, mira, me parece, Milei
puede llegar a ser o Lionel Scaloni de la política argentina o San Jorge Sampaoli, digamos, ¿no? Bueno, me parece que estos 100 días se está mostrando en qué dirección nos estamos dirigiendo, ¿no? Que parece ser más Sampaoli que Scaloni, ¿no es cierto? Sí, me parece que el tema del vértigo es un rasgo de toda esta gestión y con el ritmo que le imprime a la gestión el propio Milei, ¿no? Y el otro elemento que es bastante interesante tiene que ver con esta especie de juego de espejos, de semejanzas, donde Milei se plantea como algo como una especie de ruptura con un pasado, pero sin embargo con ese pasado tiene algunos elementos de continuidad que son bastante interesantes de marcar. Cuando me refiero al pasado me refiero a algunos elementos de continuidad que uno puede encontrar respecto a el estilo y, si querés, la cierta narrativa que ha desplegado el kirchnerismo durante muchos años, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner un caso, bueno, Milei inaugura su ciclo político con una impronta de refundación que también tuvo en su momento el kirchnerismo en el 2003, y que no es que la tuvieron solamente el kirchnerismo y Milei. Uno, si rastrea en el fondo de la historia, va a encontrar muchos momentos de este tipo, pero donde, bueno, hay como alguna especie te diría, como de momento bisagra de esa historia. En el caso de Kirchner Néstor Kirchner lo encontraba en la crisis del 2001-2002, en Milei se va mucho más allá al fondo de la historia y encuentra que el momento bisagra donde empieza la decadencia argentina es 100 años atrás, ¿no? Lo que no queda muy claro es qué es esos 100 años atrás, si se refiere a la decadencia económica o se refiere a alguna decadencia que pueda ser asociada a la reforma de Sespeña, o sea, o el sufragio universal. Santiago, yo recuerdo a Néstor Kirchner en el 2003, o por lo menos a partir del 25 de mayo de 2003, con su idea de transversalidad, ¿no? Digo, no buscar en el peronismo los aliados necesarios como para llevar adelante su proyecto, cosa que después, y ya estamos hablando de la historia reciente, fue modificando con el paso del tiempo, ¿sí? Pero yo recuerdo a una persona con mucho temperamento, pero también con un espacio de negociación. Lo que me cuesta ver es a Milei negociando, digo, lo veo a Franco intentando, pero no, la verdad es que no lo veo negociando. ¿Vos ves que en algún momento se va a sentar a negociar o no lo estoy viendo? Mira, yo tengo la impresión de que el margen para negociar es estrecho. ¿Por qué te diría esto? Yo tengo la sensación que Milei él no se percibe como un líder político, ¿no? Es cierto lo que vos decís de Kirchner. Kirchner tenía esta impronta fundacional y también habría ese margen para negociación, ¿no? Acá me parece que en este caso hay como una especie de fusión entre la práctica y la narrativa. ¿En qué sentido? Milei se percibe como una especie de elegido y obra en consecuencia. Es decir, Milei no se ve como un presidente constitucional, se ve como alguien que viene a refundar la Argentina. Y en la medida que se percibe como elegido, tampoco se ve como alguien que viene a cumplir un mandato constitucional, sino que viene a cumplir una misión. Después esa misión que es producto de una revelación de no sé quién, ¿no? Me parece que cuando alguien se percibe de esa manera, el margen para la negociación parece ser bastante restringido, ¿no? Salvo que nos encontremos con algún esquema donde, bueno, Milei habla para los propios y Francos, entre otros, gobierna con aquellos que no son propios, digamos, ¿no? Y entonces hay como una especie de esquema de desdoblamiento entre el Milei que aparece con una visión más milenarista y, bueno, el Franco que, parafraseando al viejo Don Hipólito, atiende las efectividades conducentes, digamos, ¿no? Claro, cosa que hasta el momento, esa fue la sensación que yo tuve cuando empezó el gobierno de Javier Milei, ¿sí? Mirá que cuando empezó, que hace 100 días estamos hablando, ¿no? Sí. Porque, ¿te acordás que Franco ya se reunía con los gobernadores, iba al CFI, patatín, ¿entendés? Digo, y de repente empezaron los cortocircuitos, el hombre siguió yendo a negociar, a hablar, a hacer... Digo, y eso es donde de repente cuesta poder entender, digo, si después del traspiés de la ley bases en diputados, después de la votación negativa
de la negativa del Senado al decreto de necesidad y urgencia, más allá de que sigue vigente, está claro, hasta que no la Cámara de Diputados opine lo contrario o vote de manera negativa. Digo, ¿vos creés que toda estas idas y vueltas, la posibilidad realmente o el mensaje que recibió desde el Senado con esto, hay un clic en el gobierno que lo lleve a que de repente Milei siga con el relato y pueda seguir, pero que también permita abrir una negociación? ¿Vos lo ves como una posibilidad? Mira, yo como te decía recién, si yo me apego a esa narrativa, digamos, milenarista, diría que el espacio de negociación es estrecho. Y de ser así, bueno, es estrecho el margen de negociación que puede tener Franco, digo, pensando en una especie de ala política del gobierno, ¿no? Yo también, inclusive, a ver, pensando en voz alta acá esto, digo, sí. Franco tiene un margen estrecho en la medida que, y yo lo he escuchado varias veces a Milei decir, el gobierno, el núcleo duro del gobierno somos tres. Él, Karina Milei y Santiago Caputo. Y eventualmente Nicolás Pose. Franco no aparece ahí, ¿no? Entonces, ahí me parece que si se impone esa especie de narrativa y se imponen, digamos, los halcones, entre comillas, que no es una palabra muy en uso ahora, creo que el margen para la negociación parece más bien estrecho, digamos, ¿no? El mensaje del 1 de marzo fue un mensaje que tenía enormes contradicciones, ¿no? Porque por un lado venía un mensaje que llevó, la mayor parte del discurso llevó una crítica muy severa, además de hacer su propio inventario de la herencia recibida, un mensaje de crítica muy severa a la clase política y al sistema político en general, pero culmina con una propuesta de un acuerdo. La palabra negociación en estos términos, en estos días está prohibida, parece. Se habla de acuerdo, de pacto, de lo que las palabras alternativas que puedan aparecer, pero al mismo tiempo una propuesta de acuerdo que parece como un acuerdo cerrado también, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí, bueno, a mí me parece que hay un tema ahí como de cierta tensión entre lo que puede ser alguna especie de impulso aperturista que uno puede detectar en determinados actores del gobierno y esa narrativa que el propio núcleo duro del presidente y el propio presidente me parece que sostienen como parte de su propia definición identitaria y como una forma de mantener, si querés, una especie de vínculo con los propios y finalmente con ese 30% que yo diría que es el núcleo duro que lo votó y que lo votó en la primera vuelta, digamos, ¿no? Eso cómo se concilia, bueno, es la cuadratura del círculo, sin duda que hay como una cosa de, bueno, esto es un problema a resolver que yo no veo que se pueda resolver de manera fácil, ¿no? Y como politólogo, Santiago, digo, esta experiencia es totalmente nuestra, nada más, digo, o tengo el ego demasiado grande como para decir que esto es totalmente novedoso y solamente de la Argentina, el fenómeno Milei. Mira, uno tendría que ubicarlo, obviamente que tiene elementos propios del contexto. Porque hasta Trump parece distinto, digo, ¿no? Qué sé yo, claro. Y Bolsonaro también tiene sus diferencias, digo, pero tal vez escuchando, digo, y ahí apelo a tus conocimientos y a lo que sé que vos estudiás y seguís y lees con detenimiento y analizás, digo, tal vez hay detalles que yo no estoy percibiendo a nivel global y que Milei sea un emergente más. Mira, uno podría apelar a una respuesta rápida y decir, bueno, Milei no es ni como el tango, ni como el dulce de leche, ni como el mate, no es estrictamente un invento argentino, digamos, ¿no? Tampoco tendríamos que discutir sobre estos inventos, por lo menos percibidos como argentinos, ¿no? Obviamente, lógicamente, con las particularidades del contexto argentino, yo te diría que el fenómeno de Milei lo escribís en un contexto que tiene dos características. Una, la crisis de la democracia, ¿no? Hay un informe que ha salido estos días de The Economist que es muy claro en este sentido. La democracia no pasa en general como principio de legitimidad política, como régimen, no pasa por su mejor momento.
y otro asociado a esta crisis de la democracia, que es la emergencia de fenómenos de protesta, ¿no? Que como vos decías recién, bueno, Bolsonaro se parece pero es distinto a Milei, Trump también es parecido y es distinto, y hay como una especie de familia que expresa la protesta, que entre ellos tienen, bueno, son como primos, que son parecidos pero no son hermanos también, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido al fenómeno Milei hay que ubicarlo en ese contexto general de insatisfacción, si querés, con las clases políticas, extensibles, si querés, al propio régimen democrático en muchos países, ¿no? Y que acá se suma además a un elemento quizás de más corto plazo, que es la aparición de un Milei que estoy convencido que es un producto de lo que sucedió con la pandemia, ¿sí? En el sentido que la pandemia instaló varias sensaciones, ¿no? La de un poder político divorciado de la gente, la de un poder político que disfrutaba determinadas cosas, independientemente de que esta percepción sea real o no, digamos. Te digo lo que se instala, ¿no? La idea de un poder político diferenciado de esa gente y gozando de determinados privilegios mientras la gente era sometida al encierro, ¿sí? Y al mismo tiempo un encierro que afectaba a libertades individuales, ¿no? Patricia Bullrich eso lo vio, pero no le alcanzó, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich no era suficientemente disruptiva, así que, porque bueno, Bullrich era disruptivo, pero dentro de los márgenes de lo que nosotros llamaríamos sistema político, ¿no? De alguna manera me parece que hubo una apuesta a, bueno, si esto lo vamos a romper, lo rompemos en serio, ¿no? Y ahí aparece un fenómeno que en este caso fue el de Milei, porque Milei me parece que olfateó y capitalizó este clima, ¿no? Bueno, me parece que estas son algunas cuestiones que me parece que explican un poco al fenómeno como producto local, pero también enmarcado en algún fenómeno global que lo comprende, me parece, ¿no? Bueno, Santiago, como siempre te agradezco la predisposición y calculo en todo caso de no mediar otra situación, porque bueno, para tampoco abusar de tu paciencia y tu predisposición. Tal vez en el día 200 de gobierno vemos a armar un nuevo balance y tal vez podamos decir todo lo contrario y tal vez empezar a pensar en que se abrió un espacio de negociación y ver otra faceta, pero en lo que vos y yo parece que coincidimos es que por ahora la idea de rectora de San Paoli, que terminó peleados con todos sus jugadores en el Mundial de Alemania, puede ser el elemento detonante de esta historia, ¿no? Así es, bueno, veremos si finalmente sale el Scaloni que todos creemos que tiene dentro, digamos, o que esperamos, no sé si creemos, o que uno esperaría que tiene adentro. Más allá de las prevenciones que tenemos, estamos abiertos a ser sorprendidos, ¿no? Sí, bueno, y seguramente los próximos 100 días serán como estos, pensando aquella canción de Sabina de 19 días, 1500 noches. Bueno, esto podría ser algo así como 100 días y 1500 noches también, digamos, ¿no? Santiago, gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Santiago Leiras, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, acá con nosotros, en Punto de Referencia. Qué rápido pasó todo. 20:59, les cuento que está lloviendo fuerte, mañana mínima 17, máxima 27, tormentas fuertes durante la mayor parte de la jornada, a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche. La cosa mejora el jueves, una mínima de 13, una máxima de 19, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada del jueves, que se repite el viernes y va mejorando lentamente el sábado y el domingo también, tanto el jueves, viernes, sábado y domingo, sin pronóstico de lluvias en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20. Gerardo Subirana en la operación técnica, Ebenelli en la producción general. Chau. Punto de Referencia fue una realización de El Tablero Producciones.